tardes a todos, bienvenidos al foro Expresarte de Librerías Gandhi. Estamos a punto de iniciar transmisión. Por favor, prevenidos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí para celebrar esta nostalgia de Monsiváis. Y bueno, hoy tenemos, además de un panel de lujo, este libro coordinado por Marta Lamas y Rodrigo Parrini. Marta nos acompaña aquí, Beatriz Monsiváis, Fernando Rivera Calderón, los tres autores del libro, pero también tenemos muchas autoras y autores aquí en el público. Muchas gracias por venir, Elena, María Teresa, Consuelo, Carlos, en fin, muchísimas gracias por estar aquí. Y sin más, pues yo los dejo con Beatriz, que ella va a abrir la mesa, y ojalá disfruten tanto como nosotros desde el siglo XXI editar este libro. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Agradezco a Rocío Martínez y Antonio Díaz, editores del siglo XXI, su invitación. También agradezco a Marta Lamas sus atenciones, su amabilidad y su paciencia. Este libro fue ideado por Marta Lamas y Rodrigo Parrini. Refiere Marta Lamas en el prólogo que en un momento en que se surgió con fuerza el recuerdo de Carlos Monsiváis y el hecho de que pronto se cumplirían 15 años de su fallecimiento, le propuso a Rodrigo hacer un libro sobre Carlos para que las generaciones actuales lo conocieran. El libro no sería académico, sino un compendio de textos de diferentes personas cercanas o no a Carlos y que libremente hablarían ya fuera de su obra o de su persona. Debo decir que Carlos trataba a gente y amigos de muy distintos ámbitos, porque él se relacionaba con personas de todas las clases sociales, de diferentes posiciones políticas, con intelectuales orgánicos, comprometidos con causas sociales, políticos, pintores, escultores, actores y actrices, dramaturgos, artistas, periodistas, escritores, artesanos, religiosos, vendedores, galeristas, académicos, fotógrafos, etc. Carlos siempre estaba con alguien diferente, con muchas personas, muchos grupos. Desde luego que había amistades con las que tenía más afinidad, más cercanía, los que llegaban frecuentemente a su casa y con los que compartía sus hallazgos en cuanto a música, películas, libros, revistas. Este libro, Nostalgia de Monsiváis, me recuerda a la gama de amistades de Carlos, grupos de amigos que no se podrían llevar con otros amigos de Carlos, amigas completamente diferentes, académicas ortodoxas y militantes decididas. Creo que este texto refleja esta diversidad. Vemos a un Carlos desde muy diferentes perspectivas, textos que narran alguna anécdota, que hablan de su obra periodística, de sus libros, que se refieren a él como intelectual, como activista, como periodista, como crítico, como amigo, como escritor, o que hablan de su biografía. Por ejemplo, el texto de Carlos Martínez Azad, pues habla de su padre, de algo personal de Carlos y cosas que yo no sabía, por ejemplo, del padre de Carlos. Y uno se va enriqueciendo de todas estas lecturas. De sus características, su gran memoria, su erudición, la información que poseía, su interés por estar al día en todos los aspectos, su sentido del humor, su capacidad para poner apodos y para nombrar a sus gatos, su pasión por los gatos. También se habla de Carlos desde su posición política. Yo trabajé con Carlos muchísimos años, viví con él los últimos años de su vida, y sin embargo no deja de sorprenderme anécdotas de él que nunca hubiera imaginado. Por ejemplo, hablando y haciendo amistad con una niña. Este texto además nos refiere a muy diferentes épocas. Aquí están anécdotas que sucedieron antes del 68 y otras cerca de sus últimos días. Cuando veo algunas narraciones de épocas pasadas, por ejemplo,
Me remiten a esas épocas en que reinaba el PRI y veíamos la represión, la injusticia, la desigualdad, la censura, la falta de derechos humanos, etc. El libro da cuenta de muchas épocas, creo que por eso es más interesante. Me gustaría leer un fragmento del texto de Rafael Barajas, El Fisgón, que habla de Carlos como intelectual público. Abro comillas. Como intelectual público, Monsi se erigió en una especie de ombudsman sin carrera, una suerte de santo patrono de las causas perdidas en 1968, cuando el país estaba gobernado por la más rancia y corrupta burocracia priista. Abogó por el movimiento estudiantil y denunció la represión en un país en el que la cultura machista se confunde con la identidad nacional. Defendió los derechos de las mujeres y los homosexuales en una sociedad aún marcada por las lógicas del régimen de castas. Tomó partido por los indígenas y apoyó a zapatistas en el primer momento. En el estado del fraude electoral sistemático, apoyó los movimientos democráticos de Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador. En la patria espiritual del padre Maciel y Sandoval Íñiguez, defendió el Estado laico. Creo yo que poco se ha hablado de los libros, los escritos de Carlos, del Estado laico, y que son para mí muy importantes, sobre todo porque él conocía muy bien, por ejemplo, a todos los liberales del siglo XIX, y no oímos muchas pláticas o muchos textos al respecto. Carlos Monsiváis, en otro texto, Alejandro Brito habla de Carlos como activista, abro comillas. Carlos Monsiváis fue el interlocutor de muchos movimientos sociales cuyos integrantes lo veían como guía imprescindible. ¿Por qué no le preguntamos a Monsi? Por la estancia de Portales pasaron feministas pro derecho al aborto, abogadas de víctimas de violaciones sexuales, estudiantes del CEU, representantes de asociaciones defensoras de las pequeñas especies, maestros, disidentes, promotores culturales, marginados, rockeros, ecologistas, activistas gay, lesbianas y de lucha contra el SIDA y hasta el movimiento contra las corridas de toros. Monsiváis fue el redactor de cuanto desplegado se publicó en los diarios del país, denunciando injusticias en solidaridad con alguna causa. Aparte de que iban con él para hacer algún manifiesto, él por teléfono los dictaba. Cualquier persona que le decía que querían hacer un manifiesto, él inmediatamente empezaba a dictarlo. A él le encantaba pues, participar, colaborar en estas situaciones. Son conocidos los intereses de Carlos, las causas perdidas, de las que habló y que le interesaban muchísimo. Sin embargo, ahora quiero hablar de sus intereses en cuanto al coleccionismo. Ay, perdón, ya se ven las comillas. Son conocidos los intereses de Carlos, las causas perdidas de las que habló y que le interesaban muchísimo. Sin embargo, ahora quiero hablar de sus intereses en cuanto al coleccionismo, así como quería saber de todo y hablar y escribir sobre todo, así también quería coleccionar de todo. Formó su museo, el Museo del Estanquillo, como un reflejo del mundo cultural que le interesaba. Así vemos que en su museo hay fotografías, quizá el acervo más grande, grabados, litografías, serigrafías, dibujos, caricaturas, libros, esculturas, pinturas, miniaturas, y como en sus intereses no discrimina nada. Con su ojo escrutador y educado, elegía los objetos que cobran vida y tienen una función en las exposiciones. También Carlos tuvo una afición al cine. Esto lo vemos en la biblioteca que formó y que está guardada en la Cineteca Nacional. Su colección de videos es muy variada: drama, comedia, comedias musicales, melodramas, terror, documentales, videos de conciertos, películas de arte, etc. La música fue otra de sus pasiones, así que tenía una discografía considerable, con una variedad de música enorme. Aunque la mayoría de sus discos son de música llamada clásica, hay gran cantidad de música popular, jazz, boleros, espirituals, gospel, rancheras, religiosas, etc.
Esta colección está en la Fonoteca Nacional. Me refiero a estos últimos aspectos porque creo que nos reflejan la variedad de intereses y de gustos que Carlos tenía y que lo describen. Este Carlos tan contrastante en intereses y gustos está reflejado en este libro que, sin agotar la personalidad de Carlos, nos da una imagen de él. El libro habla de los muchos Carlos. Ya me perdí. Que la gente percibía. Los diferentes retratos que de él hacen los autores que escriben los textos. Y debo decir que seguramente muchas amistades más podrían contar infinidad de anécdotas que complementarían la complejidad de la personalidad de Carlos. Ojalá y lean estos textos que nos acercan a Carlos Monsiváis. Gracias. Buenas noches, qué gusto estar aquí en la Gandhi con tantas amigas y amigos. Bueno, realmente, como dice Beatriz, es imposible dar cuenta de los muchos Monsiváis que era Carlos Monsiváis. Yo aquí voy a hablar de algunas de las cosas, digamos, más relevantes, ¿no? Para empezar, su escritura y su crítica cultural. Carlos fue un escritor que escribió no solo sobre lo que le interesaba, sino acerca de todo lo que creía que debía ser contado. Fue un escritor complejo y sofisticado, con un estilo barroco y una forma deslumbrante, abigarrada, sugerente, provocadora, irónica, corrosiva de escribir. Su obra abarca un rango de géneros que van desde la fábula al ensayo filosófico-político y toca temas tan diversos como la nota roja y la teología. Para Carlos, la cultura no se restringía al campo de lo artístico, de las vanguardias culturales. Él insistía en que sin el movimiento desde abajo, desde la cultura oral, desde los chistes, los chismes, el relajo, las tradiciones, los eventos de masas, los superhéroes de los cómics y de la lucha libre, en fin, de la llamada cultura popular, sin todo eso no se entiende la cultura. Carlos fue un puente entre la cultura popular y las expresiones más sofisticadas del quehacer humano. Le dedicó su talento, su análisis y su crítica a prácticamente todos los poetas, ensayistas, narradores, pintores, fotógrafos y cineastas contemporáneos destacados. Y además le inyectó a la política los insustituibles insumos de la cultura y la alimentó de análisis históricos, con lo cual no solo amplió el horizonte interpretativo, sino que elevó el nivel discursivo. Hay muchas personas, y en el libro lo vamos a ver, los 36 personas que escriben en el libro, que le atribuyen la fama de Monsiváis a su impresionante erudición y a su espectacular inteligencia, mientras que otras personas, de esas 36, le atribuyen su popularidad a su genial sentido del humor y a su cáustica ironía. El otro aspecto o la otra faceta importante de Carlos fue su activismo político. Ya Beatriz habló de todos los que pasábamos y le pedíamos que nos ayudara con el desplegado y que asistiera con nosotras, pero además nunca fue un funcionario, nunca un legislador, ni estuvo en un partido. Sin embargo, interactuaba como líder político. Hombre de izquierda, fue de los primeros críticos del socialismo realmente existente, incluyendo al régimen cubano. Criticó la imposición de unanimidades forzadas, la cerrazón ante la crítica y la censura, y su pulsión libertaria lo convirtió en una figura sobresaliente de la izquierda democrática en México. Denunció la persecución contra todas las minorías, las religiosas, las sexuales, las políticas. Defendió los valores de la democracia y del pluralismo
y exaltó el valor de la política sin violencia criminal. Su sensibilidad y su inteligencia lo llevaron a entender y a apreciar la diversidad de la sociedad y comprendió muy bien la situación de las mujeres, tanto así que bromeaba al decir que alternaba su misoginia con una encendida defensa del feminismo. La Casa de Portales, por la que pasamos todo tipo de activistas que buscaban defensores de derechos humanos, pero también de derechos de los animales, porque además de su pasión por los gatos, muy conocida y compartida por mí, él se preocupaba por todos los animales maltratados, hambrientos y abandonados. Él, que no toleraba la injusticia, consideraba que una de las expresiones más aberrantes de violencia era el despiadado encarnizamiento humano contra los animales, y fue el primer intelectual que incluyó la demanda de protección en contra de la crueldad hacia los animales en la agenda democrática. Él documentó y tomó partido en la disputa por la nación entre liberales y conservadores, esa batalla ideológica y cultural cíclica que se mantiene desde el siglo XIX hasta pleno siglo XXI. Gran defensor del Estado laico, sabía que era una tarea civilizatoria tratar de mantener escindidas las esferas de la fe y de la política, las de la religión y las políticas públicas. Carlos se asumió como parte de una izquierda pacifista, civilista y de resistencia crítica que privilegia la toma del poder por métodos democráticos, pacíficos, antiautoritarios e incluyentes. Estaba convencido de que no hay una democracia sin una ciudadanía diversa, divergente, con capacidad de indignación y vacunada para evitar que se burocratice el alma. Y como dice Genaro Villamil en su artículo, fue un precursor del pensamiento y de los ejes de la Cuarta Transformación. Su otra faceta es la de maestro, mentor y estímulo, porque Carlos era en sí mismo un gran estímulo para quien los tratábamos. Fue la persona que más te estimulaba intelectualmente, te chingaba, se burlaba de ti, hacía muchísimas maldades, pero te estimulaba. Fue un gran mentor y su conocimiento lo convirtió en una fuente inagotable de sugerencias de libros, películas, exposiciones y conciertos que había que leer, ver y oír. Fue un maestro que animó proyectos periodísticos e intelectuales tan importantes como el Suplemento de la Cultura en México, el 1+1, La Jornada, Nexos, Proceso, Debate Feminista y un gran número de suplementos culturales. Era muy curioso y desplegaba una erudición apantallante. Mantenía un enjambre de relaciones y nos llamaba que éramos sus informantes. Y los informantes y sus amigos habitaban los disparejos mundos que componen el país y así le ofrecían una visión panorámica y detallada de muchas de las cosas que estaban pasando simultáneamente. Y así como se nutría de diversas fuentes de información, las figuras políticas de diverso signo lo respetaban y acudían a su llamado. Era un melómano heterodoxo, disfrutaba de todo tipo de música y además se sabía cientos de canciones de memorias. Y cuando en alguna reunión se lanzaba a cantar, era un placer escucharlo porque era entonadísimo. Su otra faceta, la de coleccionista, tú ya hablaste de ella, Betty, y quisiera yo cerrar con algo que también tocaste, no solo como intelectual público, sino como conciencia ética, ¿no? Carlos fue un intelectual público en el sentido más amplio del término, o sea, un pensador reflexivo y un crítico agudo e implacable de los asuntos de interés general para la sociedad. Como reaccionaba ante las más diversas injusticias que a diario inundaban y lamentablemente siguen inundando la vida nacional, se convirtió en la conciencia ética de muchísimas personas. La indignación era el resorte que activaba mucha de su acción y de su reflexión,
y tú lo dijiste, Betty, Carlos se erigió en una especie de ombudsman sin cartera, ¿verdad? En una suerte de santo patrono de las causas perdidas, y su defensa de la democracia desde abajo y su manera de colocar lo marginal en el centro, y ese libro maravilloso sobre Salvador Novo, que así se llama, han resultado una brújula de vida para muchas personas y un faro para una amplia variedad de activistas. De estas cosas que les hablo hoy son de las que hablan las 36 personas que comentan su escritura, su activismo, su mentoría, su coleccionismo y su brújula ética. Pero también en este libro se habla de las emociones que suscitó Monsiváis, mucho del asombro ante sus talentos, el respeto a su congruencia ética y el agradecimiento por su generosidad. Y entre estas emociones hay personas que se atreven a expresar la frustración y el enojo que nos provocaban a muchos sus colgadeses. ¿Cuántas veces nos dejó plantadas? Elena Poniatowska hace un texto absolutamente maravilloso donde dice: en el instante que abrimos la boca para decir ahora sí, ya no es posible, se acabó, ni un día más, es intolerable, impuntual, displicente, maledicente, que se lo lleve el diablo entre maullidos, en esa hora negra, en el vacío de la noche rencorosa, se produce el rescate. Una llamada providencial de San Simón nos recupera y el ¿cómo estás? Cálido reabre la compuerta. Como buen antropólogo, Rodrigo Parrini, que no pudo venir de público a esta presentación, pero que fue con quien hicimos la compilación, ve a Monsiváis como un tótem que reúne a las tribus ilustradas de México, que antes de que se conformaran y después de su dispersión. Según Parrini, los textos son recorridos de distinto tipo por las costumbres y los territorios de esas tribus y son fragmentos de una historia cultural que debe elaborarse. Rodrigo piensa que estas nostalgias que generosamente publicó Siglo XXI, su editora Rocío Martínez Velázquez, ¿no?, muestran la singularidad radical de Carlos. Y Rodrigo piensa que este libro, aunque es un caos de referencias y de experiencias, funciona mejor que una biografía porque nos posiciona ante los múltiples reflejos de Carlos y los efectos que provocaba su accionar, su pensamiento, sus maldades. Y este libro expresa la nostalgia que sentimos muchas personas, porque como dice Alejandro Brito, constatamos una vez más lo mucho que lo extrañamos y lo poco que nos hemos resignado a su ausencia. Muchísimas gracias. Preparé un par de canciones, pero quería leer un poco del texto que escribí y comentarles un poco mi historia con Carlos Monsiváis, así que me voy a atrever a tomar el libro que tenemos aquí. Ay. Yo tengo dos santos, digamos, a los que me acojo cuando tengo problemas. Uno tiene que ver con la religión católica en la que fui bautizado, contra mi voluntad, pero bautizado, que es San Judas Tadeo, que es el patrono de las causas imposibles. Y tengo otro santo laico al que le rezo y le leo frecuentemente, que es San Carlos Monsiváis, que es el patrono de las causas perdidas, a las que yo también por las que siempre he sentido una gran propensión, igual que muchos de nosotros. En mi caso, por eso decidí ser poeta y tocar rock y todas esas cosas que aparentemente no tienen mucho futuro, pero que entre sus muchas virtudes Carlos Monsiváis nos enseñó que valía la pena seguir intentando en esos caminos que parecían causas perdidas, incluso a veces para nuestras propias familias o para nosotros mismos. El habernos enseñado, porque yo crecí trabajando en la sección de cultura del Nacional, en 1990-91, me tocó ir a recoger algunos textos a casa de Elena Poniatowska en esos tiempos con una gran generosidad, y ahí también
comencé a leer a Carlos porque llegaba un señor a vendernos libros a plazos, los libros de Monsi, y empezaba a leerlo y fue un enorme gusto porque yo escribía una columna de lucha libre donde a veces hablaba de política y a veces criticaba a mi propio periódico, que es una deformación de oficio de criticar el lugar donde trabajo. Y un día llegó mi editor de deportes, Juan Carlos Vargas, y me puso así la jornada así de manotazo y me dice: ya saliste, por mi madre buena. Y me retomaron una frase donde hablaba mal del periódico Nacional y puso: aquí un reportero que no tiene miedo a perder su trabajo, habla mal de su periódico. Y me dio mucho gusto porque por primera vez conocí a un intelectual que no era inalcanzable, que no estaba en el Parnaso como el maestro Paz o como otros que había rozado así de lejos y que sentía su aura como de arcángeles. En cambio, Monsi era un cuate que me podía encontrar en el Tianguis del Chopo o en el mercado de antigüedades de San Ángel, y que incluso podía leer un texto mío, cosa que yo creo que muchos descubrimos, que no éramos invisibles, que Monsi nos podía hacer visibles. Escribí esto que se llama Monsivalgia, que es un neologismo que aparece varias veces en este libro y que yo creo que ya podríamos ir incluyendo en algún diccionario. Antes de que los universos paralelos se hicieran populares en las películas de superhéroes, Carlos Monsiváis ya caminaba por agujeros de gusano a través del tiempo y el espacio. Daba la impresión de que para él la Ciudad de México, su Ciudad de México, era algo así como el jardín de los senderos que se bifurcan de Borges. Y Monsi podía tomar todos los caminos simultáneamente y aparecer el mismo sábado a la misma hora en la Lagunilla, en el Tianguis del Chopo, en el Bazar del Ángel de la Zona Rosa, en la presentación de algún libro que seguramente prologó, en un concierto de Marilyn Manson en el Palacio de los Rebotes y en el imaginario Callejón del Cuajo preguntando por Borola Burrón. Monsi en todas partes al mismo tiempo. Pero la ubicuidad de Monsi no se limitaba a esos lugares recurrentes. También se nos aparecían programas de televisión, en el Teleguía y hasta en las historietas. En un episodio de Fantomas, donde si no mal recuerdo secuestraban al osito panda de Chapultepec y la amenaza elegante le llamó a Monsiváis para pedirle su sabio consejo. Están también aquella famosa y fugaz aparición como Santa Claus borracho en Los Caifanes de Juan Ibáñez, donde me enteré hace poco que su voz fue doblada por Jorge Arbizu el Tata, que también hacía a Cucho y a Benito Bodoque. También apareció en otra película de Juan Ibáñez, en Los Caifanes, en Los Caifanes de Juan Ibáñez, como Santa Claus, y en su otra no tan famosa participación en Este pueblo no hay ladrones de Alberto Isaac, y un bonito cameo brindando con Juan Gabriel en el videoclip de La Media Vuelta de Luis Miguel, que por cierto, gracias a los ensayos de Monsi, logré finalmente valorar la música de Luis Miguel, que nomás como que no me entraba. Había tantos Monsis en uno, que como en una cebolla, siempre ha resultado difícil llegar al verdadero Monsi, al Monsi debajo del intelectual, del ensayista, del crítico político, del periodista, del coleccionista, del amante de los villancicos, del gatómano incorregible. Uno de mis Monsis favoritos es el autor de Nuevo Catecismo para Indios Remisos, su única incursión narrativa, que es un libro delicioso, que quizás la misma obra ensayística de Monsi opacó su propia obra literaria. Pero bueno, otro Monsi que ha quedado un poco en el olvido es también el compositor de las canciones de los Tepetatles, de las que hoy les voy a cantar una de sus composiciones, el grupo parodia de los Beatles, imaginado por Alfonso Arau, donde Monsiváis hacía las letras, Vicente Rojo hacía el diseño del arte del disco, y bueno, hay una letra aquí que cité, que es la del Último Romántico, que me parece una joya del neomodernismo posmoderno, dice Monsi. Esta faceta de Monsi casi realmente desconocida, en una canción dice: cuando a mitad de un rock and roll recuerdo el sol bañando tu figura, cuando en un baile desenfrenado yo te he mirado inaccesible y pura, cuando en el ruido que me devora, hora tras hora siento tu presencia, trato de ser cruel y moderno, pero es mi infierno ser el último romántico. Como a muchos reporteros, me tocó llamarle a su casa varias veces para preguntarle su opinión sobre algún tema, y algunas o varias me batió el teléfono diciéndome que era su tía. Su prima creo que nunca me dijo que era. Un día me botaneó, ya lo conté por un texto que publiqué en mi columna por mi madre Moegos, y otro día que iba con mi hijo pequeño,
que hoy ya no es tan pequeño y anda por ahí caminando por la zona rosa, me encontré a Monsi y le pedí su bendición para mi recién nacido. Monsi se asomó a la carriola y con su mano hizo una señal de la cruz, cosa que a mí me dejó muy satisfecho, a pesar de saber que no precisamente era su santidad el Monseñor Monsi. Años después, bueno, lo pude entrevistar varias veces en la radio, siempre fue un lujo, y cuando publicó Apocalipsis, pues fue una tragedia porque finalmente Carlos me invitó a presentar su libro, logré hablar con él y me dijo que quería que hiciera una parodia de la canción de Atotonilco, la preparé con mucho gusto y pues justo unos días antes de la presentación Carlos se fue al hospital y ya no regresó y fue un verdadero trauma no haber podido acompañarlo porque siempre lo admiré, siempre lo he leído, pero además también como muchos de sus admiradores que no lo han leído pero lo vieron en la televisión, lo escucharon, pues soy un gran admirador de ese haberle perdido el miedo a los medios de comunicación, de haber entrado a la televisión y aunque a veces lo molestábamos para hablar de la derrota más reciente de la selección nacional o que hubiera opinado sobre el machismo del Chicharito Hernández, siempre tenía algo interesante que decir. Entre las muchas cosas lamentables de su ausencia, quizás la que más me frustra a la distancia es que cada que ante un suceso político-social uno se pregunta ¿qué diría Monsi? No hay manera de imaginarse la respuesta. Solo Monsi y nadie más que él podía articular sus ideas, referencias y conceptos del modo en que lo hacía y no hay inteligencia artificial que pueda darse el lujo de pensar como él. Hoy pensaba justamente que las ideas de Monsi son como un gato y que a veces no se dejan agarrar y que a veces son como hurañas y a veces hasta te rasguñan, pero ya que les agarras la onda, hasta se dejan acariciar. Y estas, bueno, pues son una canción que... Así es, está perfecto. Una pues es una canción que le hice hace ratito porque no pensaba traer la guitarra, pero Marta, querida Beatriz Marta me asusó y no me tiene que decir mucho porque me encanta cantar. A ver si reconocen esto. Yo leí, el de a ustedes les consta y después los rituales del caos. He leído el de amor perdido y el de Apocalipsis. Soy lector de Carlos Monsiváis. Te apareces en los rinconcitos en días de guardar. Monsiváis. Hoy te extrañan todos los gatitos que fuiste a adoptar. Monsiváis, son tus libros, diluvio de ideas, ciudad y mujer. Monsiváis, perdido querer. Tu ironía por mi madre bohemio se extraña leer. Monsiváis, son tus libros, diluvio de ideas, ciudad y mujer. Monsiváis, perdido querer. Tu ironía por mi madre bohemios se extraña leer. Otra es una pieza de los Tepetatles, medio adaptada aquí, difícil de cantar, pero que muestra un sentido del humor de Carlos
increíble, que yo creo que a ese nivel ya de humorismo, como de comedia, como de programa de comedia, pues como que mostraba ese sentido del humor, creo que a la hora de bautizar a sus gatos, que eran hombres muy simpáticos entre Fetiche del Peluche y Miao Zedong y Fray Bartolomé de las Bardas y todos ellos. Pero en estas canciones, como estaba él un poco oculto, no era parte del grupo, era el amigo del grupo, porque además Alfonso Arau daba la cara y creó el concepto, salía con una guitarra con doble brazo la guitarra y él se ponía un brazo artificial y parecía que estaba tocando con 3 brazos. Pero los músicos que tocaban los tepetatles eran músicos de los Locos del Ritmo. Vicente Rojo, les digo, les hacía el arte, y Mossi pues les pasaba estas letras muy chistosas. A ver, espero que salga esto. Es una canción que habla también del gusto que tenía por las historietas. Es una canción hecha de puras onomatopeyas. Dice: cuando yo pienso en ti, sniff, bajo la lluvia voy, splash, llamo a mi corazón, toc toc, quisiera suspirar, sad, me molesta comer, grunge, y me siento explotar, pum, ya no quiero vivir, porque me faltas tú, gulp, si tú me besas mi amor, muah, muah, el mundo empieza a cantar, ae, vuelan mis pájaros mil, tú y tú es el amor, clamo al pie de tu balcón, boing, boing, golpeo duro el corazón, knock, knock, y me quisiera enojar, brr, por tu amor, bla, bla, yaquitilla, sniff, balum, balum, racataca, plum, toc, toc, mua, mua, slashy, gulp, gulp, slashy, gulp, sabum, wow, wow, y miau. Contigo voy a hablar, ring, te quiero ametrallar, te pienso rechazar, cuas por toda tu maldad, va, el bostezo vendrá, el sueño llegará, todo se calmará, excepto tu crash, bla bla, yaquitilla, sniff, balum, balum, racataca, plum, toc, toc, mua, slashy, gul, gul, slash, sabum, guau, guau, y miau, bla bla, yaquitilla, sniff, balum, balum, racataca, plum, toc, toc, mua, mua, slashy, gul, sabum, guau, guau, y miau, miau. Y miau, 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 miau. Muchas gracias. Tenemos espacio para unas preguntas del bueno, si el público quiere comentar algo. El público. Si alguien quiere preguntar algo, puede alzar la mano. Y nos echamos la hermosa al final ya para cerrar. Quien quiera preguntar o intervenir o lo que sea, que levante su manita y le acercan un micrófono. Muy bien. Buenas tardes, felicidades. Una pregunta y un comentario. ¿Cuánto tiempo les llevó hacer el libro? Y el otro, como lo mencionaba Fernando, yo soy reportera, y pues sí, Monsiváis fue la época de los teléfonos en los que marcaba uno, y siempre, bueno, a mí no me contestó el tío nunca, pero siempre era, todos los reporteros creo que nos tocó, hablarle para que opinara de cualquier cosa, ¿no? De no sé qué, háblenle a Monsiváis para que opine. Pasaba algo político, de espectáculos, de cultura, era hablarle a Monsiváis a su casa
y siempre contestaba y daba la opinión que tenía que dar, ¿no? Y no, bueno, como nosotros acá nunca negó una entrevista. Mira, el libro, Rodrigo Parrín y yo estamos en un grupo de estudio, y en ese grupo de estudio, en octubre más o menos, él nos comentó que sus alumnos de la UAM de licenciatura no sabían quién era Carlos Monsiváis. Entonces se nos pararon los pelos de punta. ¿Cómo era posible? Lo que pasa es que, claro, son chavos de 20 años que tenían 5 años cuando murió Carlos. No lo vieron, no es como todos nosotros, ¿no? Entonces, en octubre, en ese grupo dijimos, hay que hacer un libro que permita que la gente que no conoció a Carlos lo conozca, o sea, no un libro académico, así de estudiar su obra, y entonces con muchas referencias, sino que anécdotas, cosas que se cuenten, aunque hay artículos académicos en el libro. El artículo de Gabriela Cano es buenísimo y es un texto de investigación, o sea, hay algunos textos que son académicos, la mayoría sí son anécdotas y recuerdos. Entonces, en noviembre, un día, voy a la librería feminista Utópicas y me encuentro con Rocío Martínez Velázquez, que había sido mi editora de un libro de aborto en el Fondo de Cultura Económica. ¡Ay, Rocío, Marta! Entonces me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, estoy pensando en un libro sobre Monsiváis. Y me dice, yo lo hago. Estoy de directora editorial en Siglo XXI, yo lo quiero y yo te ayudo. Y le digo, bueno, pero lo tenemos que tener para mayo, porque en junio se cumplen los 15 años y yo quería que el libro estuviera. Y bueno, le metió toda la energía. La gente, yo les empecé a hablar a finales de octubre y les dije, en diciembre tienen que tener sus textos. Hubo algunos que entregaron en enero, ¿no? Pero sí, se fue y gracias a Siglo XXI salió a tiempo. La primera presentación la hicimos en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, ¿no? Y luego ha habido varias presentaciones y van a seguir habiendo. El otro día hubo una en el Péndulo en Polanco, ¿no, Cheli? Sí. En donde estuvo Consuelo Sáizar. Saborit, Genial. ¿no? Sí, que el texto de Saborit también es buenísimo, con las fotografías, ¿no? Entonces, va a haber más, va a haber uno en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario, donde queremos que pasen las películas estas, de él saliendo, y quien quiera hacer una presentación adelante, pues, ¿no? O sea, sí pensamos que tiene que circular el libro, no solo entre los chavos de la UAM, de licenciatura, sino pues la gente que tiene nostalgia por Carlos. Que también En el Estanquillo, claro, bueno, se hicieron unas jornadas monsivayanas, las hizo la UAM, y en el Estanquillo hubo una presentación muy genial en donde se habló del efecto Monsiváis. ¿Qué le había pasado a la gente al leer a Carlos Monsiváis? Y bueno, parte de la presentación del libro, y luego hubo unas dragas que hicieron un espectáculo buenísimo. O sea, cada quien hace como su presentación, ¿no? Entonces aquí que tenemos a este músico maravilloso que hacía su reto. ¿Te acuerdas el reto que hacías en la W? Que le decían que haz una canción con este tema, los feminicidios, pero en cumbia. Y entonces tenía, ¿cuántos? 5 minutos para hacer. 10 minutos le daban para que pensara en una canción. Unos temas espantosos siempre, pero con cumbias y con cosas, tangos y cosas así. Bueno, yo ahí fue donde me volví tu fan total, Fernando. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Otra manita y levantada. Muchas gracias, felicidades. Yo soy una de esas personas que tenía 10 años cuando murió Carlos. Entonces, tal vez mi pregunta sería ¿qué obra o qué texto o qué de él mandarían, en qué dirección me mandarían después de leer el libro, que sea tal vez algo a lo que le tenga mucho cariño, que sí, por dónde empezar a conocerlo más? Carlos reescribía las cosas y su último libro,
que fue Apocalíptic, que es el libro sobre la Ciudad de México. Ahí están muy presentes muchas de las reflexiones que hizo, no solo sobre la ciudad, sobre la política sexual, sobre la cultura mexicana. Es un libro que ya creo que no se encuentra, ¿no? Tenemos que ver cómo se van a reeditar los libros de Carlos, ¿no? Pero ahora sí que lo que encuentres, o sea, es que cada libro tiene su chiste. Yo justamente te iba a decir Apocalíptic porque creo que en ese libro Carlos yo siempre supe que tenía dotes de profeta como bíblico, pero ahí sí los hace valer. Creo que es un libro donde se anticipa a lo que estamos viviendo hoy en día, donde digamos que el apocalipsis se volvió más que un suceso, una especie de estado de ánimo, o hablando en términos mexicanos, se institucionalizó. Apocalipsis institucionalizado, revolucionario institucional, ¿no? Y creo que ese libro sigue siendo muy actual. Recuerdo uno de los últimos artículos que Carlos publicó en vida, que hablaba de que los políticos contemporáneos ya no tienen que engañar o hacer el esfuerzo de engañar a los ciudadanos o a los electores, porque finalmente se han creído su mentira. Y pues yo veo a muchos políticos de hoy en día que viven completamente convencidos de su verdad, como diría Niurka, aunque no tengan ninguna correspondencia con la realidad tangible. Y creo que eso lo anticipa Monsi en ese libro, pero además con un gran sentido del humor y entendiendo esto como el fin del mundo como un estado anímico. Entonces hace juegos muy bellos y con su sentido del humor negrísimo, como epitafios para México, ¿no? Entonces dice, si el apocalipsis nos alcanza, pues tengamos estos epitafios a la mano, y son fragmentos de canciones de José Alfredo Jiménez o de Hugo Sánchez, y todo el tiempo, esto lo encuentras en cualquiera de sus libros, pero en este en particular como que las referencias son más cercanas, y te permite ver también como algo que le tocó al cronicar, que fue el empoderamiento y el crecimiento exponencial de lo que alguna vez fueron minorías. Las minorías sexuales, las minorías en todos los sentidos, las minorías en la música, en lo popular, y hay un ejemplo buenísimo, que es Monsi le tocó hacer la crónica del Festival de Avándaro en 1971, si no me equivoco, y pues hay un personaje que se volvió muy famoso en los medios, que era la encuerada de Avándaro, ¿no? Porque era una chava que en medio de la euforia del concierto pues se quitó la camiseta y le tomaron fotos, y obviamente pues los chicharitos de aquel tiempo estaban también como simios de Catemaco. Bueno, la cosa es que hizo esa crónica, pero fue como un momento de libertad en medio de esa explosión que fue Avándaro, de cultura, de música, y termina el libro, y justo es la portada del libro, la fotografía de Spencer Tunick con todo el zócalo lleno de gente desnuda en ese ejercicio de libertad radical. Eso le tocó vivir a Monsi, vivir en este país desde que se encuerara uno era una bronca, a cuando logramos todos encuerarnos delante de todos y mostrarnos. Ha sido también un proceso en el que el país se ha quitado velos y hemos podido ver más claramente lo que somos, más allá de los filtros del laberinto de la soledad. Entonces Monsi se encargó de deconstruir un poco esas lecturas que había de qué somos los mexicanos, y más bien nos enfrenta a que los mexicanos, las mexicanas, somos algo tan caótico y bizarro y barroco, casi churrigueresco como su propia prosa. Cuesta trabajo acceder a él, pero ya que le entras es como cuando te ganas la confianza de un gato. Yo creo que también depende de qué quieres leer. O sea, si quieres leer historia, ¿no? O si quieres leer más de literatura, es decir, es que tiene tantas cosas, ¿no? Que ahora sí me decía creo que se llama Carla, ¿no? De aquí de la Gandhi, que no hay muchos libros. No sé aquí cuál es. Las herencias ocultas es el libro sobre el siglo XIX y el laicismo, y es buenísimo, ¿no? Si te interesa la historia, es padrísimo libro. El que tú decías el nuevo catecismo. El nuevo catecismo, pero creo que ese no se ha reimpreso. Ese era de Era, ¿no? Creo, y ese del siglo XXI. ¿Es del siglo XXI? Primera edición, y luego Era hizo otra. Pero entonces, tú que eres siglo XXI,
Rocío, ponte las pilas, hay que volver a publicar el Había todavía por ahí catecismo. una ilustrada muy bonita, grande, pero no sé si Sí. siga todavía. Sí. Se agotó. El otro día la primera edición. Pues se agotó, ¿no? Si eres feminista, hay una compilación de los artículos feministas de Carlos que se llama Misógino Feminista. Esa sí se consigue en Editorial Océano. Se llama Misógino Feminista Carlos Monsiváis porque él se puso ese mote de alterna su misoginia con una encendida defensa del feminismo. Entonces, y es padrísimo porque son artículos que sirven hoy en día por el tipo de análisis político que él hace, padrísimo. Y tiene ensayos allí sobre Rosario Castellano, sobre Susan Sontag, o sea, es buenísimo ese libro. Bueno. Perdón, en librería contamos con Los Rituales del Caos, antología de poesía mexicana, siglos XIX y XX, Muy bien. antología de poesía del siglo XX, Días de Guardar también, Días de guardar. Y los rituales del Días de Guardar y los rituales del caos son buenísimos. Sí. Escenas de pudor y libertad, También. Salvador Novo y Lo Marginal en el Centro. Muy bien. No, pues Sí, y la biografía de Salvador Novo, de Lo Marginal en el Centro, es una biografía también del momento político en México, ¿no? Con un homosexual como Salvador Novo y, digamos, lo que estaba pasando en la literatura en ese momento. Es preciosa esa biografía. Bueno, ya no hay más manitas levantadas. Otra manota levantada. Pasamos a la última pregunta antes de la firma del libro. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús. Más que nada es un comentario porque aquí hay pura eminencia y no tengo más que felicitarlos. Tal vez en esta época todos nos preguntamos qué diría Monsiváis de ciertas cosas y tal vez las herramientas tecnológicas están siendo tan rápidas que nos están rebasando inclusive a responder, pero siento que esa brecha de no saber quién es para nuevas generaciones está relacionado con este tipo de interacción tecnológica y cómo no se ha aprovechado para acercar a estas nuevas generaciones ese pensamiento. Ha sido demasiado rápido también como para poder prepararse, pero creo que todavía hay tantas mentes brillantes que podrían nutrir, por decirlo así, alguna inteligencia artificial o un algoritmo que pudiera acercar esa respuesta de lo que podría decir Monsiváis. Y aún así se quedaría corta, ¿verdad? Como sabemos. Y muchas felicidades a esto. Y una cosa, se puede en Google o eso, o en YouTube, si pones Carlos Monsiváis salen muchas entrevistas y cachos sobre Carlos, entonces ahí lo puedes ver además, ¿no? La ironía, la velocidad con la que contestaba. En YouTube hay muchas cosas. También de literatura muy buena. Así que YouTube, Carlos Monsiváis. Bueno, queridas, queridos, querides, creo que tenemos el tiempo marcado, ¿verdad? ¿O nos quedamos para otra canción? cerramos con la de Carlos Monsiváis, si me parece. Es que la de Arturo ya no la verdad. Pero bueno, si les parece, repetimos la de Veracruz Monsiváis. Yo leí el de a ustedes les consta y después los rituales del caos. He leído el de amor perdido y el de apocalipsis. Soy lector de Carlos Monsiváis. Te apareces en los rinconcitos en días de guardar. Monsiváis, hoy te extrañan todos los gatitos que fuiste a adoptar. Monsiváis, son tus libros
Monsiváis, son tus libros diluvio de ideas, ciudad y mujer. Monsiváis, perdido querer, tu ironía por mi madre bohemios, se extraña leer. No, pero ya la vamos a subir. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Bravísimo.